Muy buenas tardes a todas y a todos. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la Universidad Pública Nacional Unidad 241 y la Universidad Politécnica del Estado de San Luis Potosí se engalardonan con esta gran conferencia titulada La formación en la práctica docente, enfoque biográfico narrativo. Nos acompaña, y es un honor para nosotros, tener a la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Nos acompaña en representación del licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación del Gobierno del Estado, el ingeniero José Inés Niñán Castro, director de Educación Básica. Nos acompaña también el licenciado Francisco Lomelí Izaza, titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de San Luis Potosí. En representación del maestro Néstor Eduardo Garza Álvarez, rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, nos acompaña el doctor Luis Fernando Niño Luna, encargado del despacho de la División de Ingeniería de la Universidad Politécnica. Nos acompaña también la doctora Saraí de Los Ángeles Gaitán Morales, directora del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino. Se encuentra con nosotros el profesor David Villa Cabrera, secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Superior y Normales de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se encuentra con nosotros el maestro Pastor Hernández Madrigal, director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241. A continuación, recibiremos las palabras de bienvenida por el ingeniero José Inés Niñán Castro, director de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero saludarlos con mucho respeto. Okay. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero saludarles con mucho respeto, con ese cariño, con esa identidad que nos caracteriza en nuestro estado dentro de la docencia. Quiero hoy, a nombre de nuestro secretario de Educación, del licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, decirles que es una preocupación del Estado siempre estar atentos a las necesidades educativas y a la posibilidad de tener oportunidades de profesionalización, de aprender temas importantes para tener mejores herramientas. Es por ello que hoy nuestro Estado se siente honrado en tener a la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez, quien es subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y que de verdad nos sentimos orgullosos y le decimos, como yo le comentaba hace un momento ahí, que somos muy cariñosos en San Luis y que con ese calor la recibimos y con la palabra de su servidor la abrazamos y que esperamos que no sea muy larga la otra ocasión en que venga a visitarnos, porque en verdad, doctora Angélica, necesitamos hoy ser aliados
y que nos sientan aliados para poder tener una educación de excelencia. Le agradezco mucho, de verdad, el esfuerzo de estar aquí con todos los maestros. Al licenciado Francisco Izaza Lomelí, que es el titular de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación Pública, le agradezco también ese esfuerzo y la preocupación de siempre estar aquí, tratando de impulsar las actividades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, al maestro Vivian, quien siempre acompaña también desde la organización sindical, en este caso los trabajos educativos, a todo el presidium que hoy nos acompaña. Quisiera decirles que agradecemos en mucho la presencia de ustedes, porque aquí, doctora Angélica, se encuentran jefes de sector, supervisores, jefes de enseñanza, apoyos técnicos pedagógicos, y que por supuesto en este escenario se encuentra una parte más importante, que es la necesidad de aprender y de compartir experiencias, que es primordial para la educación. Entonces, hoy hemos de compartir esta conferencia, que no es otra cosa más que el hecho de poder abrevar conocimientos, y agradecer mucho, de verdad. Sabemos que son horarios complicados, pero que estén aquí con nosotros acompañándonos y teniendo la posibilidad de compartir este momento de esta conferencia de la formación de la práctica docente, enfoque biográfico narrativo. Entonces, les agradecemos, y con ese mismo respeto les saludamos con esa encomienda de nuestro secretario de Educación, y que sea para bien esta conferencia que vamos a escuchar en un momento. Muchas gracias. A continuación, tendremos el encuadre de la conferencia por el maestro Pastor Hernández Madrigal, director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestras autoridades educativas, a todos los docentes, a la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional 241. El día de hoy nos encontramos en el marco de la conmemoración del 45º aniversario, y hoy nos distingue con su presencia la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, quien nos compartirá sus saberes en la conferencia Formación en la práctica docente, enfoque biográfico narrativo. Este diálogo académico es con la finalidad de convocar a quienes están interesados en la formación de la práctica docente, vista como una praxis social encaminada a provocar una reflexión sobre distintos fenómenos educativos a través del enfoque biográfico narrativo. Esta conferencia es de relevancia social para las y los docentes, para el personal académico, para los estudiantes de las diferentes carreras en formación de docentes, así como para profesores y profesoras de educación básica que quieran profesionalizar su práctica desde este enfoque biográfico narrativo, el cual nos lleva a construir conocimiento desde las experiencias vividas en las escuelas y en los salones de clase, en donde la práctica docente se sitúa como una praxis social. Quiero agradecer el que nos acompañen el día de hoy y sean todos bienvenidos.
pasando a la parte medular del evento, vamos a invitar a la mesa del presidium que respetablemente pase a la primera fila para poder tener una mejor experiencia de la conferencia. La semblanza de la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez. Es profesora normalista y obtuvo los títulos de maestría en desarrollo educativo y de doctorado en educación y diversidad por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Egresada de licenciatura en educación secundaria con especialidad en historia de la Escuela Normal Superior de México, de 2011 a 2018, se desempeñó como maestra frente a grupo en escuelas secundarias públicas de las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Amadero y Azcapotzalco, así como en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México. De 2020 a 2024, laboró en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Cultura como directora del área de enseñanza y promoción de la historia, brindando asesoría como especialista externa para los programas de estudio del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades, para educación primaria y secundaria, y colaborando con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración de guiones y grabaciones de los programas de historia para primaria y secundaria de las estrategias Aprende en Casa 2 y 3. Desde este espacio, colaboró con distintas universidades y escuelas normales rurales del país en materia de formación docente. Conjuntando la práctica docente y su labor como investigadora, se ha especializado en rescatar la historia de las mujeres que participaron en las transformaciones sociales y políticas de México. Interés que la ha llevado a impartir más de 50 conferencias y escribir artículos. Sus investigaciones fueron incluidas en los libros Enseñar y aprender historia, ¿para qué?, por la conquista de los derechos para el voto femenino, Inventoras de la Matria, sobre las huellas visibles e invisibles de las mujeres en la independencia de México, Memoria del tercer Encuentro Internacional de Educación Histórica e Historia de la Educación e Historia del Pueblo Mexicano, entre otros, editados por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Lotería Nacional y la Secretaría de Educación Pública. En el ámbito de la difusión de la historia, colaboró con medios de comunicación como Radio Educación, Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, Canal 21 de la Ciudad de México y La Hora Nacional. El 1 de octubre de 2024 asumió el cargo de subsecretaria de Educación Básica y actualmente es titular de la sección Mujeres en la Historia, que se transmite los jueves en la mañanera del pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco a las autoridades educativas que me están acompañando en este momento y quienes se encargaron de toda la parte siempre de logística, de coordinación, quienes hicieron posible el espacio y que nos reuniéramos el día de hoy, todas y todos ustedes, a las y los estudiantes y bueno, a todo el equipo de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo soy egresada desde la maestría y del doctorado de la UPN, entonces me siento como en casa, es parte de mi proceso formativo y bueno, también como escucharon, pues estudié en una normal, así es que también a quienes me acompañan aquí, fui docente de práctica para maestras de primaria, así es que siento muy familiarizada y en el tiempo que también trabajé como maestra de secundaria, así es que es un gusto y forma parte de algo que me gustaría comentarles el día de hoy, de cómo compartimos un lenguaje en común todos los que estamos el día de hoy presentes. Y eso posibilita un acercamiento y un diálogo porque tenemos un marco de referencia, ¿no? Entendemos la práctica y en este mundo en el que nos desenvolvemos, pues tenemos este lenguaje que nos permite comunicarnos y eso va a ser muy importante.
Al inicio yo había decidido trabajar formación en la práctica docente con el enfoque biográfico narrativo, que es lo más reciente que se solicita en los programas de estudio de educación normal. Pero me gustaría, ya aprovechando el espacio y las personas que nos acompañan, pues hacer un recuento más de cómo fue esta trayectoria docente para llegar el día de hoy que estoy aquí con ustedes, porque esa es la intención, que reflexionemos del propio proceso que nos tiene en este momento, y es en ese proceso de reflexión donde el narrarnos nos va a permitir pues justo generar la interpretación, ¿no?, de las problemáticas, reflexionar nuestra práctica y tomar decisiones. Estoy segura que muchas de las personas que están aquí se formaron con el plan de estudios de 1993, no sé si lo recuerdan, ¿no? En 1992, ese año del acuerdo de la modernización en la educación, que devino en estos programas del 93, donde se vuelve la educación secundaria obligatoria. Yo estudio con estos programas y en ese momento, acuérdense que lo que estaba de moda era el constructivismo, ¿no? Era esta necesidad, los autores, César Coll, todo lo que estábamos trabajando iba en función del constructivismo, y además ahí había una polémica importante. Mucho de lo que yo les voy a referir va a ser en el sentido de la asignatura de historia, porque es en la que tengo mayor conocimiento y experiencia, y eso va a ser también muy importante, porque nosotros hablamos desde nuestro propio ejercicio. ¿Qué pasaba con la asignatura de historia en ese momento? Pues se consideraba que los estudiantes no podían aprender historia. ¿Por qué? Porque no había el proceso cognitivo que lo permitiera. Es decir, nos decían que el pensamiento formal que nos llega hasta los 16 años era el que nos iba a permitir comprender conceptos tan abstractos como el tiempo y el espacio. Por lo tanto, se dificultaba mucho este tipo de enseñanza, sobre todo en educación preescolar, que en ese momento todavía no era obligatoria, o primaria o secundaria, que nuestro proceso cognitivo tenía que desarrollarse para poder comprender estos conceptos. Después venía esta otra contraparte de la escuela sociocultural que decía, no, el aprendizaje se da ¿qué? En el diálogo, es una cuestión dialógica, es una necesidad que se da en el intercambio en el momento, por lo tanto no tiene que ver con el proceso cognitivo. Yo estudio la secundaria con el plan de 93 y decido ingresar a la normal cuando yo tenía 17 años, hoy tengo 34, llevo 17 años de mi vida dedicándome a temas educativos. ¿Y qué va a pasar cuando ingreso a la normal? Teníamos estos planes de estudio del 99, nada más den cuenta, 99, que respondía a los planes en educación básica de 1993. En básica pasó la reforma del 2006, la REP del 2009, otra reforma del 2011, y los planes de estudio de educación normal no se tocaban. No pasaba absolutamente nada. O sea, nuestra bibliografía, nuestro contenido, nuestro todo, llevaba ya no solamente los 20 años, ¿no?, sino una bibliografía que llevaba 40 años sin ser actualizada. Entonces, también esto era muy importante. Algo que está ocurriendo con quien se está formando ahorita en educación normal es que le está tocando vivir la propia reforma de normales al tiempo que le está tocando la nueva escuela mexicana. Van en paralelo, algo que a mí, una experiencia que yo no tuve. ¿Qué pasa? Me estoy formando yo en la normal, cuando en básica se estaba dando esta reforma del 2006, la RIEF, ¿no?, la reforma integral de la educación básica, me parece que se llama, y yo egreso en el año 2011. Después de estar 4 años formándome con este programa de estudios, el examen para el otorgamiento de la plaza docente me llega con el nuevo plan y programas, que era el del 2011. Por lo tanto, en una semana, antes de que hagas tu examen, pues te lo tienes que aprender de memoria para poder contestar un examen que es el que te va a permitir hacer el ingreso, no durante mis 4 años formativos. Hago ese examen con un nuevo plan y programa que yo no conocía y es con el que empiezo a elaborar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solamente en mi propia trayectoria y en mi propio proceso ya traemos varios temas, ¿no? Desde la política
pública, desde la formación de docentes, tanto los que están en escuelas normales o los que están en servicio, cómo asimilamos los nuevos materiales, cómo hacemos un proceso de ingreso, qué pasa con educación normal, se atiende a educación básica, y las reformas estaban completamente desvinculadas. Después sigo trabajando mis primeros años en secundaria con este plan de 2011. Recordemos que con la reforma del RIEF a historia desaparece, por ejemplo, de primer grado de secundaria. Vienen algunas otras asignaturas, como asignatura estatal, que cada quien decidía si era cultura de la legalidad, si era patrimonio histórico, si era aprender a aprender. Y después viene una nueva reforma educativa, que es la del nuevo modelo educativo. ¿Qué pasaba en este momento? Que yo daba clases a primer grado con el nuevo modelo educativo, es decir, con la reforma del 17-18, y a mis generaciones que iban de segundo y tercero, les daba yo clase con el plan y programa de estudio del 2011, ¿no? Entonces teníamos durante 2 años, 3 años estuvimos compaginando 2 programas de estudio, mientras te cambiabas el chip de pasar de primero, que era en historia 2 horas, y después ese mismo tema prácticamente lo estabas viendo en tercer grado, y además uno trataba como de cuadrar y de compaginar lo que se estaba haciendo en primero con lo que se estaba haciendo en otro grado. Así es que les digo, nada más del recuento de, ¿qué les gusta? Del 2007 que yo ingresé a la normal al 2017 que estaba yo trabajando, habían pasado 10 años, y por mi trayectoria habían pasado como 5 reformas educativas o 5 nuevos procesos para poder incorporarme tanto en mi formación como en mi práctica. Entonces, de ahí ya entrada tenemos un reto muy importante. Algo que en estos momentos es bien visto, o al menos lo valoraba yo cuando daba clases en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que me tocaba la asignatura de práctica docente, que es esta materia en la que vamos a observar a las y los estudiantes en sus procesos de práctica, es que se estaba dando la reforma en educación normal, muy necesaria. Se había hecho unos años antes un intento, pero bueno, se estaba dando esta nueva reforma en educación normal, a la par que se estaba dando en educación básica. Sin duda ha significado retos, ¿no? Porque mis estudiantes llegaban a las escuelas y las y los maestros decían, ustedes que vienen nuevos, nueva escuela mexicana, y mis estudiantes le decían a los titulares, la nueva escuela mexicana. También era ahí un momento en el que ambas figuras pues trataban incluso como de complementarse. Pero algo muy bien visto y valorado en ese momento era, estamos hablando que por primera vez, así como se reformaba educación básica, se estaba reformando educación normal, lo que nos permite ir en un proceso paralelo de la mano, porque tiene uno que estar ahora sí relacionando lo que se está formando como docente al mismo tiempo de las necesidades que tiene que atender en cuanto a el propio campo de trabajo que vas a tener. Ya no va a estar desvinculado, y eso es una de las ventajas que yo creo y una de las fortalezas que tiene el momento que estamos viviendo, donde la formación docente como la propia instancia, ¿no?, a la que nosotros nos servimos o debemos como docentes, pues también está en un proceso de construcción. En ese sentido, también una de las solicitudes que ahorita tienen los trabajos terminales, por así decirlo, en educación normal, que les decía yo que impartía las asignaturas de formación y práctica docente, es la creación de narrativas. Ya no es el trabajo de investigación, ¿no?, que es como todo un protocolo, que además muy relacionado con los documentos recepcionales con los que muchas veces nosotros egresamos o nos titulamos de una normal, sino es el arte de narrar. Y aquí viene el proceso complejo, porque uno pensaría que narrar es prácticamente describir, es contar, ¿no?, todo lo que me pasó en el día, y pues eso no es narrar, ¿no? Necesitamos hacer una producción de relatos
que nos lleven precisamente a un proceso de reflexión de lo que está pasando con nuestras prácticas docentes. Entonces, las narrativas posibilitan este propio proceso de enseñanza porque nos hacen volver sobre nuestra propia práctica, cuestionar lo que hacemos, buscar el por qué lo hacemos, los para qué, y eso nos implica en un proceso de aprender y de enseñar al momento. Es una narración reflexiva. Yo les decía a los estudiantes, no podemos escribir todo, ¿no? Siempre hay una selección, siempre hay algo que nos significa, siempre hay algo que nos llama. Entonces, en este modo de registrar nuestra práctica escolar, va a ser no un recuento enunciativo desde que la maestra titular entró al grupo, qué les dijo, qué pasó, y así nos vamos en esta descripción que además creemos que debe de ser cronológica, sino que deben de ser aquellas acciones puestas en el acto del salón de clase que establezca también las voces de los otros. ¿Quiénes son los otros? Los estudiantes, los recuerdos, las imágenes, las esperanzas, las incertidumbres que componen nuestra propia vida profesional y nuestra trayectoria profesional. ¿Qué hice yo cuando inicié esta plática? Les dije, a mí me tocó vivir Reforma 93, 2006, 2011, 2017, 2022. Eso ya implica una trayectoria. Eso ya implica un cuerpo de experiencias en las que he tenido que estar tomando decisiones y que implican mi propio proceso de reflexión en la práctica. Y es a partir de este ida y vuelta, que puedo narrar, y ahorita yo podría decirles, bueno, mi concepción de o mi experiencia de es a través de la propia interpretación de lo que tengo de mi práctica, porque esto va a ser fundamental. Y sobre todo para las y los estudiantes que nos están escuchando el día de hoy, no estamos acostumbrados a documentar nuestra práctica. Muchas veces, mucho tiempo se creyó que en las escuelas no generaba conocimiento, se generaba afuera, ¿no? Se generaba en una investigación o alguien que nos iba a observar y abría la laptop y nos empezaba a describir todo lo que veíamos que hacíamos nosotros. Eso, la manera en lo que está sucediendo en las escuelas, eso es creación de conocimiento. Pero para que haya conocimiento debe estar, ¿qué? Escrito, ¿ok? Debe haber la capacidad de narrar lo que está escrito. ¿Cómo llegamos a lo que está escrito? Esto es fundamental. No estamos acostumbrados a documentar nuestra práctica. Durante todo mi proceso en la normal me decían, tienes 50 minutos. De esos 50 minutos que tienes por clase, solamente vas a tener la atención de tus alumnos 15 minutos. Así es que lo que tengas que decir, dilo en 15 minutos, porque son los momentos en los que solo esos van a tener tu atención. Y por lo tanto, todo nuestro proceso, ¿qué es? Es un proceso de selección de contenido donde vamos a comunicar un mensaje, pero todas mis habilidades fueron comunicativas, pero no escritas. Yo no escribí de mi práctica hasta que entré a la maestría. Yo no sabía que como estudiante normalista podía ni escribir ponencias, ni que la manera en que yo organizaba mis clases, ni mis planeaciones, ni si una planeación tuvo tal resultado fue por esta causa, o si esta no funcionó porque seleccioné mal mis materiales, o si esta sí funcionó porque se adaptó al contexto y lo hice pensando en las necesidades de mis estudiantes. No documentábamos. No hacíamos este ejercicio de escribir y de reflexionar nuestra práctica, que es la invitación que se hace hoy día o en estos momentos. Práctica, se interpreta, te cuestionas qué pasó, por qué pasó, qué necesidades hubo, qué adaptaciones se tuvieron que hacer, qué toma de decisiones tuviste que hacer, y eso es lo que narramos, son acontecimientos. Hay un texto extraordinario y que yo creo que es el teórico que recomendaría en estos momentos a quienes estén formando en educación, que es de Jorge La Rosa, que nos habla acerca de la experiencia, porque nosotros creemos que la experiencia es eso que nos pasa, es eso que nos pasa cotidianamente, es ese decir, entró la maestra, se fue al baño y entonces Juanito y fulanito. No, la experiencia, él dice, ese ex que vemos al inicio de la palabra es ese externo, es ese extraño, es ese ajeno a mí, es
la experiencia nos debe de llegar por fuera para que sea una experiencia. Debe ser algo que nos transforma. No todo lo que acontece en las aulas tiene un significado para nosotros. No todo lo que acontece en el día a día nos transforma o nos significa o le otorgamos un sentido. Solamente la experiencia es lo que nosotros, es lo que vamos a narrar y es el proceso que tenemos que llevar de interpretación, de reflexión para poder construir una mejor práctica. ¿Qué es lo que me significó a mí o a qué le estoy dando más peso en mi propia trayectoria docente? Algo que me impactó pues fueron todas estas reformas a los programas educativos, porque de alguna manera inculcaron pues mi ingreso a la SEP, mi salida en algún momento de la SEP, mi reforma en la manera en que yo podía trabajar o no con los estudiantes. Y entonces, si se dan cuenta, lo que yo le doy peso en mis narraciones siempre es estas problemáticas que se gestaban con los cambios tan inmediatos en los programas de estudio. Si ustedes me vuelven a preguntar experiencias en mi propia práctica docente, les voy a narrar sucesos que tuvieron que ver con mis estudiantes, por ejemplo. Si ustedes hacen esta reflexión de yo cómo soy como maestro, qué maestro quiero ser, o cuál era lo que yo destacaba como maestro, en la mañana presentaba en la Someide un texto de unas maestras a las que yo entrevisté para uno de los trabajos de la UPN, y ninguna de ellas hace referencia a su práctica docente. Ninguna de ellas dice, tal recurso didáctico, mi planeación didáctica era así, o los materiales que yo utilizaba. La manera en que ellas se recuerdan siendo maestras eran las acciones que hacían para la comunidad escolar en la que trabajaban. La que consiguió la campaña de vacunación, la que consiguió los desayunos escolares, la que incluso estuvo en invasión de tierras para después crear escuelas dentro. Son esas acciones, otras, las que nosotros nos narramos y los que le dan sentido a nuestra formación docente. ¿Qué otro momento yo podría describir que es uno de los posicionamientos en los que nosotros tenemos o que debemos? Ya sabemos que ser maestro es forzosamente un posicionamiento, ¿no? Tenemos que tener un posicionamiento. Somos un actor social, pero también somos un actor político. Y uno de esos momentos con los que yo podría reflexionar de dónde surge, de lo que me dedico hoy día, que tiene que ver con la historia de las mujeres, se da cuando yo era becaria en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, becaria, y después de ahí me iba a la secundaria donde yo trabajaba, era un vespertino. ¿Qué pasaba? En el INER me daba cuenta de que había una cantidad impresionante de biografías de mujeres, impresionante. En mi formación estaba José Ortiz y Leona Vicario, y tal vez por ahí Frida Kahlo y Sor Juana, nada más. Cuando estoy en este espacio y me empiezo a dar cuenta de biografías, artículos, textos, libros, México llevaba 40 años haciendo historia de las mujeres. ¿Se imaginan la cantidad de libros, producción, de textos, de investigaciones sobre mujeres en la historia de nuestro país? Y ahí la pregunta era, ¿por qué no están en la educación básica? ¿Por qué no está llegando a donde va a estar la mayor parte de la población de nuestro país? ¿Por qué no están en los libros de texto? ¿Por qué no están en los programas de estudio? Yo me iba en la tarde a dar clases y le preguntaba a los estudiantes sobre alguna mujer que ellos conocieran, que fuera importante para nuestro país, y entre la broma y no, pues Silvia Pinal, la India María, ¿no? Son los programas que estaban en ese momento, Sor Juana por el billete, Frida Kahlo por esta gran mercadotecnia que hay en torno a Frida Kahlo. Yo les decía, ¿por qué creen que casi no hay mujeres en los murales o en los libros de texto o hasta en los nombres de las calles? Y algunas de las preguntas eran, pues porque no son importantes, porque no han hecho nada relevante, porque no son históricas, porque son el sexo débil y pues eso, ¿no? Porque no son importantes. Entonces estamos hablando de jóvenes de 14 años de tercero de secundaria. Y hay una en particular que llamó mi atención que dice, porque no somos importantes, ¿no? Una jovencita de 14 años de tercero de secundaria que se asume, no somos importantes. Ustedes van a decir que esa niña pertenece a una familia, a una comunidad,
pero lo cierto es que esa niña llevaba 9 años de escolarización y no habíamos podido romperle el discurso que al grupo al que ella pertenecía era importante, ¿no? O sea, ella había cursado preescolar, primaria, 6 años, 3 años de secundaria, y aquí la problemática es cómo adoptamos también nosotros discursos, cómo los interiorizamos y después cómo los reproducimos. O sea, todas estas contestaciones de por qué son el sexo débil, por qué no son un modelo a seguir, por qué no han hecho nada importante, no debería sorprendernos que después en nuestro día a día es pues porque no son importantes, ¿no? O porque no han hecho nada, porque no valen. Entonces, de ahí surge esta necesidad de decir, bueno, nosotras como maestras, que además estamos en un espacio que se le ha denominado la feminización del magisterio, ¿por qué no estamos hablando de historia de las propias maestras o de nosotras mismas? Así es que una de mis tareas fue empezar a crear materiales que tratara de visibilizar la participación de las mujeres. Ahí estamos hablando de un posicionamiento, ¿no? Mi posicionamiento como maestra feminista, como maestra que está interesada y preocupada por descubrirse en la historia de la educación de nuestro país y al mismo tiempo para que sus estudiantes también reflexionen acerca de la propia concepción que tienen de sí mismas como mujeres. Entonces, si se dan cuenta, solamente con algunos detalles, que no es que venga yo a contar mi vida, sino que solamente esta reflexión de cuál es mi propia formación, en qué momento hay un episodio clave, un acontecimiento, dice Jorge La Rosa, ese que te acontece, ese que sale. Para mí fue la respuesta de esta niña, porque a partir de ahí empecé a construir una carrera, una profesión que tenía como interés abordar la historia de las mujeres, la enseñanza de la historia de las mujeres en educación secundaria, por ejemplo. Entonces, reflexionar sobre nuestra práctica, reflexionar sobre nuestra trayectoria y además de todo narrarlo, nos va a permitir hacer estos anclajes de pasado, presente, qué tenemos que responder, qué necesidades nos enfrentamos y les digo, sobre todo, lo que nos permite es la toma de decisiones. Ahí va a haber momentos claves en los que van a decidir ustedes el por qué deciden ser maestros, por qué deciden ser pedagogos, por qué deciden ser psicólogos, por qué deciden estar aquí, por qué deciden estar trabajando en tal o cual. Siempre hay un acontecimiento o la manera en que nosotros narramos ese acontecimiento nos va a dar cuenta de. Y a mí siempre que me preguntaban por qué quería ser maestra, porque esto también va a ser muy importante y con esto termino, acerca de la manera en cómo nos relatamos. Porque obviamente nosotros nos creamos un personaje, ¿no? O sea, no es lo mismo la Noemí que estaría allá afuera, la que estaría aquí sentada, o la Noemí que tiene que estar aquí. Nosotros tenemos una construcción, al momento de que nos relatamos, nos construimos y tenemos un propio personaje. Esto va a ser fundamental, ¿por qué? Sí, estoy segura que cuando entré a la normal alguien me preguntó por qué quise ser maestra. Yo no vengo de una familia de maestros, porque esto es como algo muy tradicional en nuestra profesión, nuestros padres o alguna influencia, algún maestro, porque además ya nosotros podemos decir, bueno, es que mi papá, mi mamá, ¿no? Mi hermana, mi tío, ¿no? En mi familia nadie era maestro. Yo no sabía que existían las normales hasta que entré a la normal, porque me decían que ahí podía yo aprender a enseñar historia. Me acuerdo que eso fue lo que llamó mi atención. Entonces, está por cerrar. El relato, cómo nos construimos. Cuando entré a la normal, si alguien me preguntó por qué quise ser maestra, no me acuerdo qué dije, honestamente. No me acuerdo. Tal vez pude haber dicho que quise acabar con la pobreza, porque quería combatir la desigualdad. Seguramente dije porque quería cambiar el mundo, ¿no? Tenía yo 17 años y estaba yo muy entusiasta y quería hacer la revolución, seguramente. No sé, la verdad no recuerdo qué dije. Pero si últimamente ustedes me preguntan por qué quise ser maestra, yo les contaría que en el patio de mi casa, en la casa de mis papás, un patio verde, mi abuela materna, que era la persona que me cuidó y quien me crió, no sabía leer ni escribir. Entonces dediqué muchísimas horas de mi infancia tratando de enseñarle a mi abuela las sílabas y que leyera y que escribiera. Una de mis maestras me decía que ese recuerdo no existía, que todo me lo había generado yo, aquí en mi cabeza, para poder narrar.
porque eso forma parte del personaje que yo tengo creado de la maestra que soy. Estoy segurísima que esa casa pintada de verde, que mi abuela que no sabía leer y escribir, estoy segurísima de esas muchas horas que yo dediqué tratando de enseñar a mi abuela a leer. Lo que sí también es una realidad es que nosotros vamos construyendo nuestros relatos, nosotros vamos creando esos relatos, porque el acto de narrar es lo que nos va a definir en nuestros personajes y la creación que nosotros nos vamos dando de nosotros mismos. Entonces, mucha de nuestra práctica, mucho de lo que nosotros hacemos, muchas veces es el producto nada más de esta intención de narrar y de ir construyendo nuestro relato. Y bueno, yo estaría en esta parte dejando solo sobre la importancia de que documenten su práctica, no la dejemos solo dada, necesitamos escribir, porque en este narrar, muy importante, no hablo solamente de la oralidad, es la escritura, la parte escrita, eso es lo que genera conocimiento, y en las escuelas se genera conocimiento. Por lo tanto, todo proceso de intervención, todo proceso de utilizar un recurso didáctico, la toma de una decisión, debemos de documentarla, porque eso es lo que está generando el conocimiento, que además de todo es un conocimiento que necesitamos. ¿Quiénes? Los que estamos en aula. ¿Quién más compartiría el lenguaje? ¿Quién más compartiría el lenguaje de decir, tuve esta problemática, la atendí de esta manera? Yo les decía aquí, yo puedo hablar con ustedes del programa del 93, puedo hablar de ustedes de la reforma de tal, porque compartimos un lenguaje, compartimos un mundo, ¿no? Y eso nos permite comprenderlos. Muchas veces, quien escribe desde afuera de las escuelas no comparte con nosotros ¿qué? Ese lenguaje común. Por eso nos cuesta entendernos, por eso a veces no nos comprendemos, porque no estamos compartiendo lo que para nosotros es cotidiano. ¿Y qué nos es cotidiano? La escuela, la práctica en la escuela, las relaciones entre los profesores, las dinámicas escolares, las dinámicas con las autoridades. Necesitamos escribir para nosotros mismos. Escriban ustedes para otras y otros maestros, para otras y otras autoridades educativas, porque son los que necesitamos leernos a nosotros mismos y consumirnos a nosotros mismos, porque somos los que vamos a facilitar también nuestra comprensión de nuestro propio ejercicio docente. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia de la doctora. Abrimos un espacio de preguntas. Vamos a hacerlo de manera ordenada. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar su mano y bueno, la doctora contestará alguna de sus preguntas. ¿Seguimos con otra pregunta, doctora? Ah, ok. La doctora Yolanda. Hola, mucho gusto. Bueno, más que pregunta es un comentario y ya ahí nace la pregunta. Fíjate que nosotros en la Universidad de la UP estamos piloteando una licenciatura, la licenciatura en Educación Multigrado, y trabajamos con el enfoque biográfico narrativo, con la Rosa, en un modelo de formación in situ y hacemos relatos de experiencia. Y entonces los alumnos se van, los estudiantes se van toda la semana a Huasteca, a Vaticano, en Tierra está la sede, que es un municipio con 60% de escuela multigrado, y en esa semana lo que hacen es narrarse bajo acontecimientos desde el concepto de experiencia. Y es muy grato escuchar que la persona que atiende la Subsecretaría de Educación Básica en este momento, pues nos comparte que esto es importante. Pues
para San José, para la unidad 241, ahora a cargo del maestro Pastor, pues que sepamos que a nivel nacional el modelo que estamos haciendo de la licenciatura, pues estamos en buen camino. ¿Vale? Para nosotros es un piloto porque es innovador, aunque pareciera que la hoja se escribe desde hace mucho, y Contreras y todos los que hablan de las narrativas, de leer, por ejemplo, y demás, pues para nosotros es recuperar esa parte teórica a partir de formar profesores para contextos rurales multigrados. Entonces es muy grato escucharte. Pero bueno, una pregunta relacionada con eso es, ¿cuál es la visión de la Subsecretaría de Educación Básica con respecto a la posibilidad de formarse de esta manera a través de las narrativas? O sea, que como académica tú lo expongas, es increíble, que comparto lo que he podido hacer, lo poco que he podido hacer desde la investigación y desde la docencia. Pero desde la Subsecretaría, ¿cuál es la visión para este nuevo modelo de formación? Gracias. Muchas gracias, maestro. El título del libro no lo recuerdo, Jorge La Rosa, si usted lo coloca solo como Jorge La Rosa Experiencia, va a tener como todos sus textos sobre la narrativa. Recomiendo mucho un libro que coordinó Liliana Sanjurjo, Sanjurjo así junto, pero todo lo que es La Rosa, colaboración con Carlos Sinclair, me parece, yo creo que nos da como herramientas, y además él lo va explicando, y como es docente de formación, siempre va integrando como algunas de las lecturas con las que ejemplifica esto que es el acontecimiento, ¿no? Eso que me rompe, ese acontecimiento que es lo que me transforma, ese algo externo que yo no sabía, que yo no conocía, y es al que yo le estoy dando respuesta, porque como decía, no es narrar todo, no es descripción, sino es ese acontecimiento que te va a transformar, que te va a sacudir la práctica y que te va a hacer reflexionar el por qué y el para qué. Entonces, sí, todo lo que busque como de Jorge La Rosa es un elemento pues en este momento muy necesario. Sobre la licenciatura en multigrado, sí me la compartían, en verdad, ojalá sea un proyecto, y de mi parte tienen como todo lo que pueda apoyar, porque debe ser una realidad. La licenciatura en educación multigrado debe ser una realidad. Pocas veces dimensionamos el número de escuelas multigrado que hay en nuestro país y cómo el sistema sostiene a gran parte de nuestro país. Entonces, la licenciatura en educación multigrado debe ser, y en verdad, debe ser una realidad, porque atiende a una necesidad histórica en nuestro país. Y entonces me va a dar mucho gusto que San Luis Potosí, que México sea pionero en una licenciatura que sí esté dando respuesta a las necesidades que tenemos. Siempre damos respuesta, ¿no? Pero está reflexionando y pensando en la propia creación de las necesidades que tenemos en el contexto. Entonces, en verdad, deseo que sea una licenciatura que se consolide, y pues si estamos trabajando sobre todo esta recuperación de la experiencia, porque además es un tema muy situado, es algo que me está pasando, es algo que les está sucediendo, que me está pasando. Yo creo que va a ser un trabajo extraordinario seguramente lo que están haciendo ya en la licenciatura, y justo en la parte ya que me corresponde, pues creo que también es una necesidad el que empecemos a pensar en nuestro propio ejercicio, ¿no? Yo sé que va a ser muy básico, pero yo creo que un ejercicio de volver a pensar, volver a la práctica, volver la vista atrás y decir, ¿por qué soy maestro? Yo creo que solamente decir esa pregunta nos va a hacer otra vez, ¿no? Se te moviliza el por qué. ¿Por qué soy maestro? Yo sé que podemos tener una respuesta muy básica, pero en ese por qué empezamos a reformular qué, cómo, qué tipo de maestro quiero ser, qué clase de maestro quiero ser, cómo me recuerdo yo siendo maestro,
cómo me narro yo como maestro a lo mejor, y yo me narro de una manera que cuando alguien me lea me va a decir, ¡ay, de dónde sale!, ¿no? O sea, en esta creación de personaje de... Yo creo que en la formación sí tengo un interés, ya hay un tema, porque yo creo que debemos de empezar por lo básico otra vez, por volver a pensar nuestra práctica, por volver a posicionarnos, por volver a decir qué tipo de maestro, qué es mi quehacer docente, cuál es el quehacer ahora, ¿no? Porque podemos transitar por el quehacer docente cardenista, con el sacrificio, la vocación, el maestro como este líder social, actor comunitario. Podemos regresar al maestro de Ávila Camacho, Ávila Camachista, como este maestro burócrata de Estado que tiene ahora que atender y ser del Estado. Y yo, ¿qué tipo de maestro quiero ser? Y cuando empiezas ese ejercicio tan básico, yo creo que lo que nos vamos a encontrar va a ser muy importante, las reflexiones a las que llevamos va a ser muy importante. Entonces, sí, desde la subsecretaría, la narrativa va a ser un ejercicio importante, porque yo creo que nos permite reflexionar mucho nuestra práctica. Hola, muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Primero, agradecer esta parte de tu conferencia. La verdad es que escucharte con deleite, porque ha sido una radiografía desde la cuestión normalista hasta esta parte de la práctica docente. Y cuando he platicado con algunos de los compañeros que están aquí presentes, yo les comento que es urgente esta parte de que los muchachos que salen o egresan de las normales pues no traen este mismo conocimiento que estamos trabajando en básica con los alumnos en la práctica docente. Hace poco me regalaron un libro que se llama Que enseñes no significa que aprenda, y a mí me gustaría preguntarte, como maestra de educación básica, ¿qué se puede hacer para alentar a los muchachos que están en normales estudiando, para que puedan tener esta parte de escribir? La verdad es que no quieren escribir, están renuentes un poquito, pero aparte de eso, ¿qué estrategias pueden tomar los maestros normalistas para alentar justo a los maestros en formación? Porque cuando nos llegan a nosotros como maestros en formación, pues es estar dando un acompañamiento y un seguimiento de pocos meses, de pocos días, pero ya el trabajo realmente está allá en la normal donde están estudiando. Entonces, son dos preguntas: ¿cómo hacer o cómo motivar a los estudiantes a que puedan hacer estas narrativas? Porque tú lo comentabas, nosotros hacíamos diario de campo y describíamos todo tal cual, pero ahora ya son estos datos biográficos muy puntuales. Y la otra sería, en cuanto a los maestros que están dando clase en la normal, ¿qué estrategias pueden tomar para alentar justo esto a los muchachos de que puedan estar escribiendo, y no solamente escribir, sino que no tengan esta apatía al enfrentarse ya a la práctica docente? Gracias. Interesante la parte de cómo incentivar la escritura. Es muy, a mí me costó mucho trabajo, me costó muchísimo trabajo, y yo sentí que empecé a escribir hasta que me tuve que enfrentar a una tesis en la maestría. Antes no escribía, o sea, mi proceso en la formación de la normal, efectivamente no escribí nada. O sea, ahora que lo pienso así de, ¿cómo íbamos? Porque siempre escribíamos el plan de clase, ¿no? Nuestro plan de clase, nuestras observaciones de lo que hacíamos en la práctica, nuestro informe, pero un proceso así como de sentarme y decir, a ver, ¿qué hice y por qué lo hice? ¿No? Era complicado, lo fui aprendiendo, espero, después. ¿Cómo incentivar? ¿Qué le solicitaba? Ahora, además ahorita nos enfrentamos a otros retos, ¿no? Algunas de las narrativas con las que cerramos el ciclo escolar pasado, pues estoy segurísima que muchas veces se hicieron a través, pues ya, ¿no?, de esta inteligencia artificial, donde es así de descríbeme algo, ¿no? Esta entrega que te obliga a hacer una computadora, pero lo importante es la experiencia, porque en la experiencia estás atravesando ¿qué? Desde tu sentir, desde lo que te causó miedo, desde la incertidumbre, porque muchas veces yo creo que eso le tenemos miedo al momento de que escribimos. Me decía una de mis maestras, lo que importa es la obra negra, ¿no? O sea, no la pulida que le quieras dar al final de que si quedó bien o no, la obra negra, porque en la obra negra sale
Si te dio miedo, o sea, si te dio miedo estar aquí frente a ustedes, si te pusiste nerviosa, si te sientes expuesta, si cuando los alumnos llegaron a sus grupos y se quedaron amarrados al pizarrón porque era su manera de sentirse seguros, ¿no? Entonces, la obra negra, que muchas veces no la hemos valorado, yo creo que tiene muchísima importancia. ¿Qué les pedía yo a mis estudiantes también? Que me describieran un día de su vida. Así. Porque además recordemos que siempre nos piden el diagnóstico, ¿no? Y entonces un diagnóstico donde ¿con quién vives? ¿Cómo llegas a la escuela? ¿Cómo esto? Lo que yo les pedía era, descríbeme un día cotidiano de tu vida, ¿no? Y descríbelo bien, y escríbelo, y narra, y coloca, y entonces al leerlos que veía, pues, entre el que primero se iba a trabajar en la mañana, el que primero pasaba a dejar a los hijos a la escuela, el que se iba en camión, al que la pasaba a dejar el novio, y eso nos empieza a dar un panorama incluso de nuestros estudiantes, en una actividad tan cotidiana como es descríbeme un día de tu vida. Y en esa descripción, ya sé si uno de ellos tiene que trabajar porque no tiene mamá, si tuvo que ir primero a dejar a un hermano a la escuela, sin necesidad de estar esta parte de interrogando, ¿no? Descríbeme aquí con quién vives, cuánto tiempo te estás a tus casas, si te llegas en camión, en metro o demás. Escribe un día de tu vida. Después escribe un fin de semana. Después describe el día más importante, el día que fuiste o te sentiste tal. ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que te hizo sentir triste? Entonces, como este día a día fue una muy buena manera en que empezaran otra vez como a soltarse, porque efectivamente la escritura es otro de los retos a los que nos vamos enfrentando. Y ahora sobre los trabajos finales que presentaron, también es algo que apenas se incorporó en Normales, les digo como parte de esta última reforma educativa en Normales. Las narrativas de las que yo ahorita puedo acordarme estuvieron un año, ustedes saben que el año de práctica, ¿no? O sea, está todo ese año y al final se les pide una narrativa, bueno, se les pide al final cada semestre, hubo quien la amplió y hubo quienes cambiaron. De la que recuerdo mucho era, nos tocó un sismo en Ciudad de México, ¿okay? Entonces a una de mis alumnas le tocó un sismo frente al grupo, ¿no? Con su grupo de cuarto grado, y pues en su narrativa, ¿no? Ella expone también pues, cómo está incluso paralizada con el temor, las secuelas del 2017, que saben que en Ciudad de México hubo un sismo terrible, y entonces cómo a ella le regresan esos recuerdos, pero al mismo tiempo ahora está a cargo de 30 estudiantes de cuarto de primaria y cómo debe, ¿no? Pese a su experiencia personal y trauma con los sismos, dar atención a los 40 alumnos que tiene a su cargo y todo, quién la tiene que ayudar porque se queda paralizada. Me recuerdo otro de los temas que iba muy relacionado con el tema de la menstruación. Una estudiante practicante con una niña que está en las escaleras, pues muy preocupada, muy nerviosa, muy cohibida, no sabía qué hacer. Resultó que estaba en su proceso de regla, y entonces mi alumna tiene que hacer una intervención, y además de ahí empieza a trabajar algo muy importante que es la higiene menstrual. Ya no visto solamente con dar información sobre la menstruación, sino ahora este concepto de la higiene menstrual, la intervención que tiene que hacer con la niña, la orientación, y de ahí sale un texto maravilloso de cómo no empezar a negar y cómo orientar a una niña de quinto de primaria en este proceso tan natural, y que lo acepte, y que es un trabajo también extraordinario. Entonces, si se dan cuenta, estos niños, estos estudiantes no narran su año de práctica, es ese acontecimiento que les dijo, a ver, yo maestra, ¿qué hice? ¿No? Por algo le interpeló, dijo, yo no tuve orientación al momento de tener mi primer periodo. Entonces yo maestra, tal vez esta niña, la única orientación y la única manera de sentirse que no está sucediendo nada malo soy yo, por lo tanto le doy una atención de esta manera. Entonces, algo que siempre es muy importante, siempre vamos a encontrarnos nosotros mismos en las historias que estamos escribiendo, porque por algo las estamos escribiendo, por algo las seleccionamos, porque tienen más que ver con nosotros mismos que con lo que está sucediendo. Y allá había otra pregunta. Buenas tardes, doctora. Pues, bueno, primero, bienvenidas estas temáticas
aquí en nuestro querido San Luis Potosí. Creo que no nada más en San Luis Potosí ocurre, que difícilmente, en el caso del subsistema al que pertenezco, soy la maestra Horaria Correa. En estos últimos meses pues estamos de plácemes porque hoy tenemos en el Departamento de Secundarias Generales a una compañera maestra, a una mujer, y sí, aplausos. Y no, la verdad no me he dado la tarea de decir, a ver, y en otros estados de la República, ¿cómo andábamos? Lo que sí recuerdo, maestra, es que hace como 20, 25 años más o menos que dimos de los primeros cursos de equidad de género, pues había así como una virulencia de repente de decir, pero eso ya no pasa, maestra. Fíjese, hace 20 o 25 años. Es que no, ya no son invisibilizadas, pero para nada. Cuando se terminó el curso, es así a grandes pasos que se lo trato de socializar. Al término del curso, pues sí hubo reconocimiento, porque las estadísticas decían acerca de los accidentes por el exceso de vino, por ejemplo, o acerca de que muchas mujeres no nos metíamos a los gimnasios porque el gimnasio es para caballeros, según esto, ¿verdad? Y más en ese momento, ahorita ya no tanto. Pero me preguntaba de esos programas en los que usted incursiona para ser maestra, ¿realmente era el objeto de enseñanza las prácticas sociales de lectura y escritura? ¿O por qué estaba tan preocupado el ministro Luis María Aguilar cuando intentaba prohibir la llegada de los libros de texto, estos últimos de la 4T? ¿Cuál sería su preocupación? ¿Acaso que hoy sí? Porque a los campos formativos que lleguemos en los libros nos van a llevar a que sí, el objeto de lectura hoy es las prácticas sociales de leer y de escribir. Es urgente que haya más nombres de maestras, de doctoras, de científicas, en diferentes espacios de lectura de los tres ámbitos, el de los artículos, del ámbito científico, del ámbito literario, y que sea preocupación nuestra hacer esas narrativas y sacar a la luz esas narrativas. Qué bueno que hoy está aquí y que nos está recordando esto, porque pues en San Luis, en otros estados, en esta ola del feminismo, ¿verdad? Todo lo que conlleva a reconocer que en efecto aún hay muchas prácticas en donde no se reconoce esa producción de las mujeres. Muchas gracias y buenas tardes, y qué bueno que está aquí. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Idea Peralta de UPN 241. Y bueno, primero felicitarla porque me parece que el tema que abordó es de suma importancia para la formación docente en general. Y me parece que este enfoque que usted maneja, doctora, o del cual nos expuso, tiene que ver mucho con la práctica reflexiva. Y la práctica reflexiva, a diferencia de este enfoque biográfico, tiene que ver con esa práctica frente cómo tú vas a llevar a cabo o desarrollar una clase a partir de tu experiencia personal, que no privada, que hace o te posicionas en esta dimensión humana. Y entonces aquí realmente tenemos este encuentro de ese humanismo que tiene que ver con este proceso de aprendizaje, enseñanza o de enseñanza-aprendizaje. Y ya no es tanto, o sea, sí es importante este conocimiento disciplinar, pero tú lo transportas a esta dimensión humana y entonces ya tus alumnos o tus estudiantes se identifican contigo y tú con ellos, ¿no? Y estás en esta zona de confianza en la que se permite un ambiente de aprendizaje pues mucho más productivo y fructífero. Me parece que es bueno el trabajo que se hace, por ejemplo, en normales, también estuve dando clases en normales, y se hace este ejercicio que después de cada periodo de práctica tienes como una reflexión, un foro. Me parece a mí que se podría enriquecer muchísimo más, como profundizando más en el de qué hiciste, cómo lo hiciste, qué podrías mejorar, para hacer una práctica reflexiva real, de decir, bueno, o sea, desde el punto
durante las clases. No solamente ya vamos a práctica, sino también estamos con el grupo observando todas las cosas y todas las estrategias que utilizan los docentes al dar una clase. Y algo que se me hizo muy interesante es que nuestra maestra siempre nos habló de las narrativas pedagógicas y ahora ya las llevamos a cabo. O sea, después de una práctica docente llevamos a cabo una narrativa pedagógica y eso nos hace no solamente que quede en el aire en el diario, sino con lo del diario escribir la narrativa pedagógica. Y aquí me di cuenta que sí es súper importante, porque yo pensé que nada más estaba mi maestra diciéndonos que escribiéramos todo, y ahora me doy cuenta que no, que tiene todo un sentido y que no solamente es para que escribamos, sino también para que reflexionemos. Entonces, me da mucho gusto escuchar esta plática y también varios de mis compañeros que también están aquí, que somos de la CENE, también concretamos en lo mismo, que no solamente ahora ya varios comentarios que escucho, ahora sí llevamos a cabo las narrativas pedagógicas y ahora sí son muy importantes y no solamente de nuestra experiencia, sino que citamos autores que respalden lo que decimos, lo que vimos, lo que ustedes como docentes ya hacen. Pero muchas gracias. Gracias. Efectivamente, creo que esta parte es fundamental porque cuando nosotros nos ponemos como a relatar bueno, en este proceso como de escribir, pero no es solamente que se quede como en esta experiencia personal, ¿no? Que muchos de nos dirían, bueno, estás desahogándote y contando tu vida, ¿no? Sino ya lo que acabas tú de decir, estás incorporando un referente. Quiere decir que ya lo interpretaste y por lo tanto puedes decir, a ver, bueno, en este caso, ¿qué me dicen tal de cómo abordar un tema de menstruación con las estudiantes de quinto de primaria o en edad tal o que están en este nivel? Bueno, pues sugieren que tal. Yo como maestra hice esto y esto, y bueno, pero la próxima vez que me vuelva a atender o que a alguna otra compañera le suceda lo mismo, yo le diría que puede hacer tal y tal y recurrir a tal cosa. Entonces, siempre va a ser muy importante que en esta narración pues le incorporemos ese proceso también de decir, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Solo me pasó a mí? No creo. Entonces, ¿qué pasó con otra persona? ¿Qué pasó con otro docente? ¿Qué pasó con mi compañera? ¿Cómo lo abordó a ella? ¿Por qué ella tomó esta decisión y yo tomé este otro camino? Entonces, siempre va a ser muy importante que recuperemos y retroalimentemos nuestra propia narrativa, porque además cuando la vuelvas a leer te vas a dar cuenta que es diferente, ¿no? Que ahora tienes otra cosa que pensaste, que otra cosa que seleccionaste y la vas a volver a reconstruir, y cuando la leas en otro tiempo la vas a volver a modificar. Entonces, la narrativa pedagógica, sobre todo en un proceso de formación como en el que ustedes están, les digo, no solamente si tu diario te va a decir, bueno, pasó tal, ¿no? Elementos, pero va a haber algo de tu diario que tú vas a seleccionar por alguna razón, algo. Y también una sugerencia que yo le hacía mucho a mis estudiantes es, también hay que hablar de lo que no vemos, lo no visto, ¿no? Porque queremos describir lo visto, así de, están sentados así, están acomodados de esta manera, ya le dijo tal, y ya le dijo tal, pero esas cosas que no se dicen, el por qué no ha venido tal, el por qué no está él, por qué en el patio no están las niñas, ¿no? Y entonces nosotros estamos describiendo que en el patio están jugando los niños, ¿no? Pero lo que no estamos viendo también es importante. ¿Por qué no estamos viendo alumnas en los espacios comunes de la escuela? Entonces también es muy importante que narremos lo visto, pero también nos empecemos a preguntar por lo no dicho o lo no visto. Sobre el tema de cómo se está trabajando también en UPN, yo lo manejo de dos maneras. Cuando estoy recuperando los relatos, bueno, esto ya es más como en un proceso de historia de vida externo que puede ser diferente, siempre era como el deja decir, ¿no? O sea, cuenta de tu vida, ¿no? Y entonces ahí hay un proceso de selección de cuáles van a ser esos acontecimientos que a alguien ya le va a significar algo y que es lo que te va a empezar a narrar.
No dice mi papá que se llama José, mi mamá que se llama tal, sino yo soy, ¿no? Entonces siempre es como el dejarnos decir. Y en cuanto a la metodología, ¿qué necesitamos en una narrativa? Necesitamos un contexto primero, ¿no? Una presentación. Yo necesito saber en qué escuela, de qué grupo eres, a quiénes estás atendiendo, si se dio con padres de familia, tu experiencia, si se dio con tus maestros, si se dio en la propia normal, si se dio en tu escuela de práctica. Entonces siempre vamos generando primero un contexto y un ambiente de quiénes, dónde, pero lo más importante, y eso es lo que siempre me habían dicho, era necesitamos una trama. La trama es lo central, porque hay experiencia cuando hay una trama. Si no, nos vamos de filo, ¿no? Contando un día común de mi vida. Pero necesitamos una trama. ¿Qué fue eso? Eso, lo que dice la Rosa, que es eso, otro, que me pasa. ¿Cuál fue esa experiencia para la que yo no estaba preparada? ¿Qué fue eso que me sucede, que implica el que haya una trama, un clímax, ¿no? en mi narración? Y entonces la desarrollo. Digo que de repente, ¿no? Llega un padre de familia, ¿no? O hay un estudiante que contesta tal cosa, o que se presenta esta problemática. Yo no sabía qué hacer en ese momento, ¿no? Y cómo reaccionar, qué decir, qué pensar, cómo actuar. Y entonces después ya la trama empieza este proceso de decir, bueno, hice tal, pasó esto, se incorporó tal, le pedí apoyo a tal. Y entonces al final, que es el cierre, está la experiencia, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Qué sucede? ¿Qué compartí? De esto ajeno a mí que me sucedió. Pero debe de haber una trama. La trama es lo que nos hace ver que en la novela al otro día yo me vuelva a conectar, ¿no? Porque me quedé así con cada, ¿no? Debe de haber algo que sucede que estaba fuera de mí. Y bueno, recuperar las narrativas hechas por nosotras las maestras, o las narrativas creadas también desde nosotros, también me parece fundamental el empezarnos a leer a nosotras mismas y sobre todo empezarlas a hacer, a crearlas. Y pues ya perfilando nuestro cierre, si quieren, aquí está una mano levantada. Sí, doctora, gracias. Doctora Angélica, yo soy Teófilo y usted nos habla del arte de narrar y nos dice en su exposición que es la producción de relatos que nos llevan a un momento evaluatorio de reflexión. Cuando yo tenía su edad, ya tenía el segundo año como inspector de educación física. De alguna manera, hablar de este tema, quiero de comentarle a usted que desde que empecé en el 82 a trabajar, los coordinadores de educación física ya llevaban una narrativa de la función que desempeñan, porque desde entonces se manejan hojas de visitas a las escuelas que nos competen. En vez de preguntarle, le voy a reflexionar un poquito de lo que nosotros desarrollamos en el campo que nos corresponde, y si hay algo que usted nos pueda aportar, pues bienvenido. Al final del camino la historia la podemos terminar de esta manera. Esos formatos de visitas nos apoyan bastante y aparte manejamos una bitácora en la cual escribimos todo lo que nos acontece en el tiempo que estamos nosotros trabajando. ¿Esto tendrá algún apoyo de parte de usted para fortalecer? Es mi pregunta. Gracias. Yo creo que todos, indudablemente todos, somos hijos de nuestro tiempo y de nuestras circunstancias. Yo soy egresado del Instituto Federal de Capacitación de Magisterio y los alumnos del instituto éramos maestros en servicio y los docentes que nos daban clases de normal nos daban consignas teóricas y prácticas que teníamos que ir a realizar a nuestras escuelas. Y al final de 1 o 2 semanas teníamos que traer un informe de lo que hicimos con lo que nos enseñaron y cómo lo hicimos y los resultados obtenidos. Creo que fueron los primeros registros de un aprendizaje que se sustenta en 3 principios que hasta la fecha no he perdido. Primero, el referente teórico y su trasluz a través de la práctica, de la experiencia y el autodidactismo, o bien empezar con la experiencia y buscar el soporte teórico y caer otra vez en el autodidactismo. Pero teníamos que ir a dar un informe cada 15 días,
cada semana, o de acuerdo al tiempo que lo pedían, en los círculos locales de estudio y consulta, y en los 2 meses de vacaciones que nos presentamos a estudiar las 6 semanas en los cursos intensivos del Instituto Federal de Capacitación. Ese fue mi origen de la redacción de mis experiencias Por luego me tocó otra etapa. Esa primera etapa data de 1969, cuando yo trabajé. La otra, en el 99, ya como profesor de normales, en el Esmapo de Tabascochán, nos toca una reforma de normales, para la cual no había libros, no había bibliografía, pero estaban los contenidos, estaban los programas. ¿Y qué hicimos? Construir los apuntes, investigar y dar la clase y llevar un registro. ¿Cómo se llevó ese registro? Bueno, pues después de investigar y dar la clase los sábados en el ENSMAP, fuimos tomando notas por equipo. Cada equipo tenía la obligación de presentar la memoria del ciclo, la memoria del curso, de esa disciplina, de esa asignación, donde se reflejaba tanto el trabajo de ellos en individual por equipo, como el trabajo del docente que era yo, y de ahí surgieron las memorias de cada asignatura que impartí. Que no había libros. Entonces, de esa manera, yo logré que mis alumnos escribieran lo que iban aprendiendo y registrando todo aquello que iban llevando a través de la teoría y la experiencia. Tenían que titularse, para titularse, presentar un informe de una práctica recepcional. Practíquenla varias veces hasta que les salga bien. ¿Y se vale? Pues claro que se vale. Porque si no hay error, no hay aprendizaje. Y por cada error que vas teniendo y lo corriges, no digas me equivoqué, ya aprendí. Y de esa manera yo viví y sigo viviendo mi narrativa profesional. Como también dicen que mis alumnos escribieran propia narrativa. Muchísimas gracias por compartir. Gracias, maestro. Pronto estaré en Tamazunchale, me va a dar mucho gusto conocer también allá. Nada más, en el último, nada más para hacer como esta énfasis de decir, una es la recolección del dato, ¿no? O sea, cuando nos tenemos a hacer el diario de campo que siempre nos mandaban, nuestro diario de clase, la bitácora, o lo que ahorita, la bitácora que les sirve a muchos docentes como para decir, a ver, aquí dice que este niño, ¿no? O con los papás así de, no, a ver, aquí yo anoté en este día, de tal situación, o sea, muchas veces es la herramienta o el instrumento que nos permite decir, aquí está mi evidencia de que ese día nomás aquí no vino, ¿no? O aquí yo ya anoté, ¿qué tal? Pero esa es nuestra recolección de datos, como decir, nuestro diario de clase, nuestra bitácora, ahí vamos anotando estos pormenores, quienes estuvo asistiendo al grupo ese día, demás. Pero de ese dato que ya recolectamos, lo que necesitamos es producir ahora exactamente la experiencia, ¿no? Eso va a ser fundamental, así es que, porque no todo el dato que levantamos es una experiencia, ¿no? Estoy segurísima que entre todos sus diarios de clase, maestro, en todos estos informes, debe haber ahí un gran bagaje de situaciones que permitirían el que podamos como compartir cómo atendió alguna problemática, cómo resolvió una situación, y esa producción es de la que estamos ávidos muchas veces quienes nos estamos formando en la docencia para poder atender y dar pues, respuesta a las problemáticas que día a día enfrentamos. Muchísimas gracias a todas y todos, también por las preguntas, la participación, la escucha, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a la doctora que nos socializó su experiencia y expertise. Cedemos el micrófono al maestro Pastor Hernández Madrigal, que va a hacer la entrega oficial de la constancia y conducirá el cierre del evento. Muchas gracias.
me permito leer la constancia. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241, otorga la presente constancia a Angélica Noemí Juárez Pérez por su excelente conferencia Formación de la práctica docente, enfoque biográfico narrativo, dirigido a la comunidad universitaria, escuelas normales, profesoras y profesores en servicio y público en general, el día 14 de noviembre de 2024. Educar para transformar. Y quiero agradecer a todas y a todos los asistentes el que hoy nos hayan acompañado y en esta actividad en el marco del 45 aniversario de la Universidad Pedagógica Nacional. Seguimos festejando y no cansamos de festejarnos, ¿no? Y también la institución pues se va a ver, porque ahorita también se está haciendo una obra y pues esperemos que quede mucho mejor. Gracias a todos.